A las 14:06, hora local del 11 de agosto de 2026, 71 millas náuticas al sur de Guadar, un MH-60 de la Marina de Estados Unidos despega desde la cubierta del USS Rafael Peralta y pone rumbo al noroeste, pegado al agua. En teoría, lo que está por hacer es una intercepción de rutina, la tercera de este mes bajo el bloqueo que Washington le mantiene a Irán. Identificar, advertir por radio y escoltar fuera de la ruta. Lo que la tripulación estadounidense todavía no sabe es que desde la costa de Irán los están mirando y que hoy, por primera vez en semanas, alguien allá abajo por fin tiene algo que de verdad vale la pena reportar. 40 millas náuticas por delante se encuentra la línea de las 12 millas náuticas de aguas territoriales iraníes, invisible en el agua pero real en cualquier tratado de derecho marítimo. A 15 nudos, el Belanova, le quedan poco más de 2 horas y media para cruzarla. Después de esa línea hay dos versiones posibles de este viaje, y el piloto memorizó las dos en el brief de esta mañana. Opción A. El Belanova solo está de paso, rumbo a Jebel Ali, sin ningún problema. Opción B. El destino real es Chabahar, el único puerto de aguas profundas que tiene Irán fuera del estrecho de Hormuz, y ahí sí hay un problema. Lo único que importa ahora es que en 2 horas y media este barco deja de ser un problema legal y empieza a ser oficialmente una violación. El piloto ya sabe una cosa del Belanova que no está en ningún informe: 13.248 toneladas de peso muerto, la cifra que le dice al artillero del helicóptero con la mano sobre la ametralladora, que su arma contra este casco apenas dejaría un rasguño en la pintura. Construido en 1996 con bandera de Panamá, este barco es un portacontenedores de los que ya nadie hace publicidad. Viejo, ancho, sin gracia. Para parar algo así hace falta otra cosa, pero todavía no saben cuál. Contacto visual, dice el copiloto, la voz apretada por el intercomunicador. El piloto baja la nariz del Seahawk y pierde altura, cerrando distancia sobre el agua plana. 36 nudos de viento cruzado lo empujan medio metro fuera de rumbo cada poco, y cada vez corrige con la muñeca sin pensarlo. Pero su mirada está fija en el Belanova. El buque acelera y frena sin ningún motivo mecánico que lo justifique, dejando una estela dispareja a su paso. Es un capitán con un cronómetro mental, calculando la hora exacta para cruzar la línea de las 12 millas. Entonces, en ese momento algo sin luces se le mete en la trayectoria al MH-60. Nada avisa en ningún instrumento hasta que el copiloto lo tiene encima. Un bote de pesca de 6 metros, casco de madera, sin ninguna marca ni bandera, motor apagado, meciéndose exactamente donde el Seahawk iba a pasar a 30 pies. El piloto tira del cíclico y rompe a la derecha con todo el cuerpo metido en el giro, el estómago quedándose en 1 metro atrás, y el bote pasa por debajo del patín izquierdo tan cerca que el copiloto jura después que vio la cara del hombre sentado adentro. Nadie se mueve en esa cubierta de madera, solo un hombre sentado mirando hacia arriba con las manos quietas sobre las rodillas. 10 segundos, se nivela, sube 20 pies, y atrás queda el bote, otra vez inmóvil, otra vez sin luces, como si nunca hubiera estado a punto de terminar en el fondo del Golfo de Omán. No es el primero que una patrulla se cruza sin verlo venir a tiempo, llevan meses reportándolo. Botes de pesca sin transpondedor, sin bandera, anclados donde no hay nada que pescar. Ninguno, hasta hoy, se había cruzado tan cerca de un buque que valiera la pena mirar 2 veces. El Belanova entra en el alcance de radio del Seahawk. Buque desconocido, aquí la Marina de los Estados Unidos, canal 16, dice el copiloto, el pulgar clavado en el botón de transmisión. Suelta, estática, cuenta 5 segundos en la cabeza y repite, exactamente como el manual pide, para que quede en el registro que alguien sí llamó. Nada. Canal 13, el que usan los barcos para hablar entre ellos cuando se cruzan cerca. Nada. Canal 6, la reserva para cuando ni siquiera eso funciona. Nada. 3 intentos, 3 silencios. Antes de que el copiloto suelte el botón, una llamada entra desde el Rafael Peralta. Es el oficial encargado de rastrear el historial de cada buque sospechoso que cruza la zona. Objetivo confirmado. El Belanova pasó 3 noches ancladas frente a Mumbai, esperando, sin entrar a puerto, a un costado del Sira. El Sira navegaba con bandera iraní hasta hace poco. Ahora navega con una bandera de Comoras, que el propio gobierno de Comoras jamás emitió. Es como vigilar una casa sospechosa. Quizá no escuches una sola conversación, pero si el mismo coche aparece ahí noche tras noche, ya sabes que esas 2 personas tienen algo que ver.
Entonces la pantalla de amenazas parpadea. Un contacto sale de la nada al noroeste, 9 millas, cerrando rápido, demasiado rápido para un bote de pesca con el motor apagado. Contacto de superficie, rumbo 040, 35 minutos, dice el copiloto, y esta vez la voz no está apretada, está seca. El piloto vira el Seahawk hacia el contacto sin que nadie se lo pida, ganando altura para tener línea de tiro si hace falta, y el estómago de todos en la cabina se aprieta el mismo medio segundo. En la puerta, el hombre de la ametralladora ya tiene el arma trabada sobre el contacto antes de que el piloto termine el giro. 4 millas. El bote no cambia de rumbo, no reduce, no acelera. 2 hombres a bordo, ninguna bandera, un objeto largo apoyado en la borda que podría ser una caña de pescar o podría no serlo. A 3 millas. Uno de los dos levanta algo a la altura del ojo y por medio segundo el corazón de todos en la cabina se detiene con él. Después el sol pega en el vidrio y lo delata. No es un arma, es una cámara. La Marina de Estados Unidos acaba de ser fotografiada por un hombre que ni siquiera se molestó en apagar el motor del todo. A 2 millas, el bote vira y se deja mecer en su propia estela. No dispara, no tenía que hacerlo. Ya tiene lo que vino a buscar. Se retira, dice el copiloto y baja el arma. El reloj de las 12 millas apenas bajó unos minutos. Este helicóptero todavía tiene que decidir si dispara al Velanova de verdad y ahora, en algún puesto en esta costa, alguien acaba de ver con sus propios ojos qué aspecto tiene que se lo va a disparar. Las lanchas iraníes no salen por esa fotografía. Ya estaban patrullando el límite de las aguas territoriales, pero ahora tienen algo que antes no tenían. Saben exactamente qué helicóptero estadounidense deben buscar. 3 contactos de superficie, rumbo 120, cerrando a 60 nudos. Dice el copiloto y esta vez no hay ninguna duda sobre si es un pescador. Con base más al oeste, en Chabahar, las lanchas que la Guardia Revolucionaria reparte a lo largo de este corredor pueden superar los 100 nudos, tan veloces que el casco deja de tocar el agua a la mitad del tiempo, rebotando de ola en ola como una piedra tirada de canto. A esa velocidad, cierran las 6 millas que la separan del Seahawk en 6 minutos exactos, menos tiempo del que le va a llevar a esta tripulación decidir si vienen a mirar o a disparar. El piloto no espera para averiguarlo, vira hacia el Velanova y mete al Seahawk detrás de su casco, el mismo truco que el bote de pesca ya les enseñó sin querer. Nada ve lo que el tanquero tapa. 2 de las 3 lanchas pierden el ángulo, la tercera no. Un fogonazo sale de su proa. No es un misil, es más chico y más sucio. Una cola de humo que se dobla apenas sale del tubo. Cohetes sin guiar disparados a mano desde un casco que da saltos a 30 nudos. Algo así no viene a acertar, viene a asustar. Y funciona. Los 2 segundos que tarda en pasar de largo, silbando por debajo del patín derecho. Entonces uno de los hombres a bordo se pone de pie con algo al hombro, y el tono en la cabina cambia sin que nadie diga una palabra. El copiloto ya tiene la mano en el dispensador de bengalas antes de que el piloto termine de gritar la orden. El misil tiene apenas 8 segundos para alcanzar al Seahawk. Es un modelo viejo, guiado por calor, y su lógica es simple: perseguir la fuente más caliente que encuentre, y eso le da al piloto una oportunidad. El piloto gasta los primeros 3 segundos terminando el giro que mete el Seahawk en la sombra del Velanova. 5. La bengala revienta y cae, ardiendo, más caliente que el motor y alejándose más rápido. 3. El misil no duda, nunca dudan, vienen entrenados para no dudar. Y esta vez esa certeza es exactamente lo que lo mata. Elige la fuente de calor más obvia sin preguntarse por qué de repente hay 2. 1. Elige mal. Estalla lejos sobre el agua vacía. Las otras 2 lanchas ya perdieron el ángulo hace rato, y la que disparó no tiene un segundo tiro, no con un tubo que se recarga a mano, en cubierta con el casco todavía saltando. El artillero de puerta encuentra por fin una línea limpia y descarga media caja de munición sobre su proa. No hace falta más. Se aparta, humeando, y las otras 2 la siguen, no porque alguien se los ordene, sino porque 3 lanchas contra un helicóptero solo funciona si las 3 llegan juntas y ya no llegan. Contactos rompiendo el ataque, se retiran hacia la costa, dice el copiloto, la voz cansada por primera vez en toda la tarde. Todo esto duró menos que un semáforo cambiando 3 veces. Un misil portátil, un par de cohetes, 2 bengalas, media caja de munición. Nadie gastó, esta tarde, ni una fracción de lo que cuesta la fiesta. El Velanova durante todo esto no se desvió ni un grado, como si el combate a su alrededor fuera clima, no guerra. Eso, y no el misil, es lo que va a costarle todo.
El Rafael Peralta no manda la orden por radio abierto, llega por el mismo canal cifrado que la tripulación viene usando toda la tarde. Corta y sin ceremonia. Autorización para uso de fuerza, objetivo confirmado, ejecuten cuando estén listos. 2 horas de intentos de radio sin respuesta. 3 lanchas armadas que acaban de confirmar de qué lado está el Belanova, aunque el buque nunca disparó un tiro, y el capitán todo este tiempo sin desviarse un grado. En el expediente que alguien va a escribir esta noche, esas 3 líneas van a ser el argumento entero. El objetivo no es hundir el Belanova. 13.248 toneladas de peso muerto no se hunden con 2 misiles pensados para atravesar el blindaje de un tanque, y nadie en este helicóptero quiere que 140 millones de dólares de carga terminen en el fondo del Golfo de Omán junto con 17 personas. El objetivo es mucho más aburrido que eso y mucho más difícil. Apagar el motor sin apagar nada más. Debajo de la chimenea, varias cubiertas hacia abajo, vive el corazón del Belanova, un diésel marino de 2 tiempos, del tamaño de una casa, que lleva 30 años empujando este casco a 15 nudos parejos. No se ve desde afuera, lo único visible son las rejillas de ventilación en el costado del casco, justo debajo de la línea de la chimenea, el único punto en toda esa mole de acero que le dice el piloto, desde varias millas, dónde apuntar sin poder ver lo que hay dentro. Pero en la sala de máquinas ya no debería quedar nadie. Después del ataque de las lanchas, lo lógico es que el capitán haya sacado a la tripulación de las zonas más vulnerables del buque. Los 17 marineros estarían ahora reunidos en la cubierta de botes con los chalecos salvavidas puestos. Nadie lo confirmó por radio, pero después de una tarde como esta, mantenerlos junto al motor sería correr un riesgo innecesario. A menos de 3 millas del Belanova, el piloto coloca al Seahawk de costado frente al buque y estabiliza el helicóptero contra el viento. Ahora viene la parte más difícil, mantenerse prácticamente inmóvil durante los próximos 10 segundos. El láser necesita mantener el pulso sin cortes desde el primer disparo hasta el impacto, y 10 segundos, para un helicóptero que lleva toda la tarde esquivando cosas, es una eternidad quieta. No hay versión rápida de esto. El plan entero por los próximos 10 segundos es no moverse y no tener miedo. Sale el primer AGM-114, 49 kilos de misil, 9 de ojiva, pasando los 1600 km por hora antes de que el humo del tubo se despeje. No busca un barco ni una chimenea, ni calor. Persigue un pulso de luz infrarroja parpadeando en un código que solo él entiende, pintado sobre la rejilla de ventilación por el propio Seahawk. 10 segundos de vuelo obediente sin desviarse un grado. La misma disciplina que en cualquier otro momento de esta tarde hubiera sido una virtud, y hoy es simplemente puntería. 9 segundos. El artillero de puerta no tiene nada que hacer, y lo sabe. Esta vez el trabajo es de otro. 6. La estela traza una línea perfectamente recta sobre el agua parda. 3. El segundo Hellfire sale detrás del primero, 3 segundos exactos. La misma regla que dice que ningún objetivo importante se marca una sola vez. 1. El primero entra por la rejilla y desaparece dentro del casco antes de estallar. El segundo llega al mismo agujero, 3 segundos después, y lo ensancha. Varias cubiertas más abajo, en el puente, nadie ve la explosión, solo la sienten, un golpe seco que sube por el piso de acero, y después el silencio raro de un motor que llevaba 30 años sonando y de golpe deja de hacerlo. Ninguna llama sube por encima de la cubierta, ningún tanque de carga se enciende, no hay nada dentro que arda. El Belanova sigue flotando, entero, con las luces todavía encendidas y empieza a girar despacio, sin control, hasta quedar atravesado al oleaje. La postura exacta que en cualquier reglamento náutico del mundo tiene un nombre técnico y preciso: buque sin gobierno. Los 17 tripulantes bajan a los botes salvavidas en calma y horas después un remolcador recoge tanto a la gente como el casco que nunca dejó de flotar. Y no hay respuesta desde la costa, ni un misil más, ni una lancha, ni un comunicado de Teherán. El Belanova es el tercer buque que Estados Unidos deja sin gobierno desde que este bloqueo se reactivó. El Belma fue el primero, el Levin el segundo. El cuarto ya viene en camino. Y en Teherán, alguien está decidiendo si la próxima respuesta sigue siendo silencio. Cambio y fuera.